Buenos días, como grupo número 2 nos corresponde exponer acerca de la Escuela Ecológica de Chicago. En primer lugar, se debe señalar que esta escuela se refiere al conjunto de investigaciones realizadas en el campo de las ciencias sociales por profesores y estudiantes de la universidad que lleva el mismo nombre entre los años de 1915 y 1940, periodo en el cual esta ciudad se vio envuelta en diferentes dificultades, principalmente por el incremento delincuencial como consecuencia del incremento migratorio en la ciudad, además la expansión de la industria, del ferrocarril, de los servicios y la forma de vida de determinados sectores en la ciudad. La Escuela de Chicago pretendía establecer métodos de investigación que identificaran los problemas sociales que arrojaba la nueva estructura urbana en esa ciudad. Dentro de los principales precursores está Park, Mackenzie y Burgess. Ellos proporcionaron un modelo ecológico. Y tenemos a Shaw, McKay, Trasher y Reckless. Ellos aplicaron un análisis enfocado principalmente a la delincuencia, mientras que otras corrientes solamente buscaban explicar las causas del delito. La que surge en la Escuela de Chicago se encarga de dar una respuesta con base en condiciones de tiempo, de lugar, tratando de identificar factores sociodemográficos, culturales, económicos que llevaron al sujeto a delinquir. Además, intenta comprender esos mecanismos con base en los cuales se transmiten y se aprenden las conductas delictivas. Desde el punto de vista de la criminología, la Escuela de Chicago es reconocida como precursora del estudio del delito desde la geografía. Gracias entonces al estudio de entornos urbanos, resaltando la existencia de las elevadas tasas de criminalidad de áreas pobres y deterioradas de las grandes ciudades. Entonces sus aportaciones son conocidas por la investigación de campo que se realizó desde el interior de las áreas de la delincuencia y se determinó que desde el punto de vista criminológico resalta que el índice de criminalidad es alto en zonas pobres y con deterioro económico, donde no hay un control social. Se encarga entonces de analizar el contexto comunitario de una entidad que en sí misma puede contribuir a desarrollar ciertas conductas de riesgo y prevenir otras. En suma, los estudios de la Escuela de Chicago se caracterizaron por ser investigaciones especializadas en sociología urbana aplicados al ámbito criminal. Escuchemos entonces los temas principales acerca de esta escuela. Ecología social. La teoría de la ecología social se basa en el concepto de ecología social, que se refiere al estudio de cómo los individuos y las comunidades interactúan en su entorno físico y social. La Escuela de Chicago debe caracterizarse como un grupo teórico ecológico aplicado a la etiología y lucha contra el crimen. Se funda en la identificación de los sectores geográficamente localizables y ecológicamente cambiantes de desorganización social. La degradación del ambiente se genera en épocas de acelerado cambio social a través de los desplazamientos sucesivos de las corrientes migratorias. Estas son predominantemente extranjeras, de origen campesino, que se enfrentan a las pautas de las vidas propias de una sociedad urbana industrial. En esas condiciones se registra una disminución de la influencia de las reglas de comportamiento existentes sobre los miembros de un grupo o sobre los habitantes de zonas de organización social. Aquí parece debilitarse los lazos sociales y la fuerza contenedora de las normas y de los valores. De esta manera, el comportamiento criminal es más bien producto de un déficit en la contención social que deja sin gobierno los impulsos individuales hacia la satisfacción de las necesidades propias de un grupo de pertenencia. Esta tesis que considera que existe una tendencia a la distribución de la criminalidad en función de las áreas o zonas de una sociedad del modo siguiente. La delincuencia disminuye del centro a la periferia de la ciudad. La criminalidad se focaliza en las zonas industriales y comerciales. En dichas zonas se ubican poblaciones heterogéneas de migrantes, prima la desorganización social y se crea una cultura del delincuente que se aprende y se transmite. Son las características del área las que determinan la delincuencia. Esto se sostiene al basarse en el hecho de que la criminalidad se ha mantenido invariable, no obstante al cambio de la población y los grupos que emigraron disminuyeron su tasa delincuencial. A esta teoría se le critica porque no constituiría un análisis explicativo de las áreas delictógenas, si se tiene en cuenta que existen personas que residiendo en dichas áreas no llegan a delinquir, y hay individuos que cometen actos criminales residiendo fuera de estos lugares. Zona céntrica. Esta teoría de la Escuela Ecológica de Chicago determinó que cada ciudad tiene un núcleo o centro, seguido por anillos concéntricos que se expanden hacia afuera, por lo que se puede hacer un mapeo del crimen en la ciudad. Estos mapas detallados mostraban la distribución de actividades delictivas en la ciudad de Chicago, identificando zonas con concentraciones particularmente altas de crimen. Este enfoque permitió visualizar la relación entre el espacio urbano y el crimen, y sirvió como base para la identificación de las zonas de transición, áreas que experimentaban altos niveles
de desorganización social y por lo tanto tasas de crimen elevadas. La Escuela de Chicago también exploró cómo las personas y comunidades se adaptaban a las condiciones urbanas. Reconocieron que a pesar de las tendencias generales, existían variaciones significativas en cómo diferentes grupos respondían a su entorno. Esta observación subrayó la importancia de considerar la agencia individual, las redes de apoyo comunitario en el análisis del crimen. La teoría ecológica del crimen y las metodologías de la Escuela de Chicago han tenido un impacto duradero en la criminología y la sociología urbana. Su énfasis en la importancia del contexto social y económico en la generación del crimen que ha informado numerosas políticas públicas y estrategias de intervención urbana. Además, sus técnicas investigativas, especialmente el uso del mapeo del crimen y el análisis biográfico, continúan siendo herramientas fundamentales en el estudio del crimen contemporáneo. El trabajo de la Escuela de Chicago marcó un punto de inflexión, demostrando que el crimen es un fenómeno complejo, influenciado por una amalgamada de factores sociales, económicos y ambientales. Su legado perdura en la continua exploración de cómo nuestras ciudades y comunidades pueden ser diseñadas y gestionadas para promover entornos más seguros y cohesionados. Esta teoría de la Escuela de Chicago trata de solucionar los desafíos urbanos contemporáneos, pues nos ofrece una oportunidad para entender la relevancia duradera de estos conceptos en el análisis y la mitigación del crimen en las ciudades modernas, pues proporcionan un marco para examinar las complejas interacciones entre la estructura urbana, la desigualdad social y la delincuencia. Estos principios se utilizan para abordar varios desafíos urbanos, incluyendo la planificación de ciudades más seguras, el desarrollo de políticas públicas inclusivas y la implementación de programas de prevención del crimen basados en la comunidad. Muy buen día, compañeros maestrantes. Para mí es un gusto poderme dirigir hacia ustedes y poder explicarles un poco de lo que es la desorganización social dentro de la teoría de la Escuela Ecológica de Chicago. Para ello debemos partir de los dos puntos como una estructura fundamental que tiene esta teoría, y los cuales son la sociología y la criminología. ¿Qué es la sociología? La sociología es quien estudia el entorno del ser humano en una sociedad, quien estudia cómo se desenvuelve, cómo se desarrolla en una sociedad, su estructura humana dentro de ella. ¿Y qué es la criminología? Es cómo se desenvuelve un criminal dentro de una sociedad, cómo delinque dentro de una sociedad, cómo convive delinquiendo dentro de una sociedad, la estructura fundamental de ello. Y para este punto, esto me lo concateno con algo que establece esta teoría que comparto, que es que el ser humano no nace delinquiendo, el ser humano se hace delincuente. Ya que para mí esto es muy fundamental siendo una desorganización social, tiende el ser humano a delinquir para poder organizarse dentro de una sociedad y subsistir en ella. Algo muy importante que nos establece nuestra norma, nuestra ley adjetiva procedimental en su artículo número 1, dice: no hay pena si no hay ley. No se impondrá pena alguna si a la ley no le hubiera fijado con anterioridad. O sea, desde este punto hay una estructura que nos indica cómo debe ser. Cómo debemos, no debemos juzgar a alguien nada más, no debemos imponer normas, imponer castigos, imponer penas, si no hay fijada anteriormente una ley. ¿Qué nos explica esto? Que definitivamente en una sociedad organizada va a haber menos delincuencia, y en una sociedad sin organización, en lo cual está a las orillas de Guatemala, en nuestros departamentos con mayor pobreza, no hay organización, no existe una estructura, y tal vez sí existen normas vigentes, pero no son vigentes, más no positivas, ya que no hay una autoridad que realmente pueda imponerlas. Cada quien vela por su propia autoridad, ve cómo poder hacer su propia justicia, porque no hay una organización de vida. Muchas gracias. Junto al crecimiento inminente de la ciudad de Chicago, también crecía la delincuencia, el crimen organizado y otros factores que afectaban a la sociedad. Debido a ello, se hace mención que dentro del estudio de la Escuela Ecológica de Chicago, cabe mencionar la teoría de la asociación diferencial, ya que con su estudio se pudo evidenciar el desarrollo y abuso de las masas de las clases sociales altas que podían cometer delitos de cuello blanco sin que estos tuvieran tanta persecución penal. Sutherland, en su teoría de la asociación diferencial, afirma que el comportamiento criminal es aprendido a través de la interacción con otras personas que generan códigos o modelos de conductas que favorecen a la infracción de la ley. En su obra Delitos de Cuello Blanco, Sutherland afirma que personas pertenecientes a clases sociales económicamente poderosas con un alto estatus y respeto se dedican con frecuencia a realizar conductas delictivas. Uno de los factores que facilita ese aprendizaje de conductas delictivas es el entorno apropiado para la comisión de delitos de las altas esferas sociales. Dentro de la criminalidad de cuello blanco es usual que por sus condiciones privilegiadas las personas infractoras no sufran
consecuencias severas a nivel penal, lo que tiende a dejar una insatisfacción en la sociedad al considerar que no tienen las consecuencias tan gravosas como si la tienen otras personas que no ostentan condiciones tan favorables o que no cometen delitos conocidos como de cuello blanco, existiendo una idea generalizada de que esas personas privilegiadas tienen altas probabilidades que sus conductas queden impunes. Principales aportes de la teoría de Sutherland. 1. La conducta criminal no es hereditaria ni depende de características de la persona, como lo sostenía Lombroso, sino que deriva de procesos de aprendizaje. En otras palabras, una persona se convierte en delincuente como resultado de un exceso de definiciones favorables a la violación de la ley dentro del grupo social en el que se desenvuelve. Número 2. Las conductas delictivas no son exclusivas de las clases menos afortunadas. Se analizaba que la criminalidad estaba relacionada a la clase con menos recursos debido a las necesidades que podrían tener y con ello la actuación criminal hacerse de bienes, materiales y servicios se motivaba por suplir dichas necesidades. Sin embargo, con esto se evidenciaba que la delincuencia es transversal en la sociedad independientemente de las clases sociales. Cualquiera puede cometer una acción delictiva, aunque las acciones delictivas típicas de cada estrato social sí suelen ser diferentes. Número 3. El aprendizaje de las conductas criminales ocurre en el marco de grupos personales íntimos, interiorizando valores, motivaciones, impulsos, actitudes y técnicas que favorecen el quebrantamiento de la ley. Por lo cual, dependiendo de las características del grupo en el que se desarrolle el aprendizaje, variarán las características de la conducta delictiva aprendida, en cuanto a su complejidad, en forma tal que ese aprendizaje también puede incluir técnicas para generar impunidad o bien de obtener un trato más favorable por la ley. Principio de la asociación diferencial. Implica que quienes se hicieron criminales fue porque tuvieron mayor contacto con sus grupos sociales, con modelos criminales específicos que fueron aprendiendo. Dichos modelos criminales tuvieron mayor incidencia o interiorización que los modelos anticriminales. Un ejemplo claro de la teoría de Sutherland lo podemos encontrar en la película La Lavandería, que trata sobre el caso de Panama Papers, en la que se revela una serie de documentos que muestran la corrupción a nivel internacional. Así se intenta ocultar una serie de actividades ilícitas que pretendían asegurar la privacidad de las personas dueñas de patrimonios sumamente elevados y su forma para obtenerlo. Evidentemente, las personas relacionadas con este caso son personas que tienen capitales enormes y que en algunos casos pertenecían a sectores políticos de algunos países. Todo ello evidencia la teoría de la asociación diferencial, ya que actualmente el caso de Panama Papers se encuentra en investigación y las personas relacionadas con él se encuentran en libertad, ya que en algunos casos se fijó fianza. Hola, mi nombre es Karina López, me corresponde hablarles acerca de la prevención del delito por la Escuela de Chicago. Este modelo apunta a cambiar la percepción acerca del éxito que tendrá de cometer un delito, haciendo parecer que su empresa será más difícil, riesgosa y con menores beneficios. La prevención situacional otorga gran importancia a las medidas que apuntan a evitar la concurrencia de un delito. La prevención del delito se basa en 4 probabilidades de elección criminal, apuntando estas a 4 consistencias, las cuales son: aumentar el esfuerzo necesario para delinquir. Se busca que la conducta delictiva resulte más evidente hacia eventuales vigilantes, aumentando la posibilidad que quienes incurran en este tipo de acciones sean aprendidos. Dichas medidas pueden consistir en el endurecimiento de blancos, control de los accesos a determinados lugares, alternativas lícitas de conductas delictivas, así como en el control respecto a facilitadores de los delitos. En definitiva, lo que se busca es no permitir la perpetración de un delito sin un esfuerzo considerable por parte del delincuente. Así también se encuentra incrementar los riesgos del delito. El delincuente percibirá mayores probabilidades de ser aprendido y por ende existirán menores posibilidades de que perpetre el delito. Como ejemplos de estrategias de ese tipo son cámaras de vigilancia, personal de vigilancia, iluminación, campañas que motiven a las víctimas a denunciar actos delictivos, entre otros. Disminuir las recompensas derivadas de la conducta delictiva. Se debe disminuir las recompensas del delito a través de estrategias que busquen disminuir el valor de ciertos blancos o su valor, ya que a pesar de aumentarse el esfuerzo o el riesgo asociado a una conducta delictiva, si la ganancia es lo suficientemente alta, de todas maneras valdrá la pena perpetrar el delito, aumentando así el riesgo mayor. Algunas de las estrategias utilizadas apuntan hacia la eliminación de dinero en buses de locomoción colectiva. Eliminar las justificaciones para su perpetración. Se trata de remover la justificación de ciertos delitos de menor gravedad
que se caracterizan por tener algún grado de aceptación social o bien que carecen de una clara condena por parte de la sociedad. En este sentido, se busca que dichos delitos dejen de ser una práctica aceptable. Algunos de este tipo de delitos, así también el diseño ambiental seguro, con este surgimiento por la teoría de Chicago, es un gran aporte a la prevención situacional. Se han desarrollado estrategias conocidas con el nombre de diseño ambiental seguro que apuntan hacia la prevención de la delincuencia a través de la identificación, intervención de las características ambientales en zonas urbanas. No obstante, dichas estrategias pues, muestran algunas diferencias en cuanto a la importancia atribuida a las diversas teorías que han contribuido al desarrollo de la criminología ambiental. De este modo, algunas de ellas otorgan un mayor énfasis en las observaciones, también conocido como espacio indefinible. La prevención del delito a través del diseño ambiental ha sido incorporado en diferentes países, algunos con matices y denominaciones distintas, pero el fin de esto es prevenir el delito y tener una sociedad en convivencia armónica. Gracias.